Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias por este día, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de entregarte, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Hemos venido con un corazón dispuesto, Dios, a adorarte. Queremos darte nuestra mejor adoración, Señor. Te invito a que cantes. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies, solo a tus pies, Señor. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono. Yo te voy a adorar, yo te voy a adorar. Solo a ti, Señor, yo te voy a adorar. Oh, decimos mejor adoración. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Queremos rendirnos a tus pies, oh Cristo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entrégale tu mejor adoración a Él. Oh, mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono. Yo te voy a adorar. Entonces me rendiré y adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono. Yo te voy a adorar, yo te voy a adorar. Yo te voy a adorar, solo a ti, Señor. Yo te voy a adorar. Yo te voy a adorar. Unidos estamos para adorar al Rey, rendidos, postrados en tu presencia. Queremos estar unidos, estamos para adorar al Rey. Oh, rendidos, postrados
postrado en tu presencia queremos estar. Entonces me rendiré y adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono. Yo te voy a adorar. Entonces me rendiré y adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono. Yo te voy a adorar, yo te voy a adorar, yo te voy a adorar. Solo a ti, Jesús, yo te voy a adorar. Por siempre solo a ti. Yo te voy a adorar, solo a ti, Señor. Toda la gloria, Señor, te pertenece, Señor. Te pertenece mi vida, Dios. Te pertenece a ti todo lo que yo soy, Padre. Vamos a seguir adorando a nuestro Rey. Te pertenece mi vida, te pertenece mi vida, te pertenece mi espacio, te pertenece a ti todo lo que yo soy. Mis fuerzas, mi canción, y viviré cada día para correr a tus brazos. Yo quiero estar donde tú estás. Quiero habitar en tu presencia y quiero contemplar tu majestad, Jesús. En el río de tu presencia me hallarás, adorando en aquel hermoso lugar, postrado en los secretos de la intimidad, donde mi corazón de amor haces cantar, donde tu dulce y tierna voz puedo escuchar. Donde me duele que de amor sabes callar, donde me ha enamorado tu creatividad, donde estamos completamente solos. Te pertenece mi vida, te pertenece mi espacio, te pertenece a ti todo lo que yo soy. Mis fuerzas, mi canción, y viviré cada día para correr a tus brazos. Yo quiero estar donde tú estás, quiero habitar en tu presencia y quiero contemplar tu majestad, Jesús. Yo quiero estar donde tú estás, quiero habitar en tu presencia y quiero contemplar tu majestad, Jesús. En el río de tu presencia me hallará, adorando en aquel hermoso lugar, postrado en los secretos de la intimidad, donde mi corazón de amor haces cantar, donde tu dulce y tierna voz puedo escuchar, donde me duele que de amor sabes callar, donde me ha enamorado tu creatividad, donde estamos completamente solos, completamente solos, completamente solos, tú y yo. Completamente solo, completamente solo, tú y yo.
los tuyos, Señor. Señor, gracias por este momento de alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Y te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que bendigas este momento, Señor. Y que dispongas todo nuestro ser, Padre, enteramente, Señor, para recibir la palabra de vida, Señor. Nuevamente, Señor, gracias, Padre. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Deuteronomios capítulo 8, en el versículo 11. Comenzamos nuestra lectura y yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Deuteronomios 8, verso 11. El pueblo de Dios, antes de ya a punto de ser bendecido con esa gran promesa que habían recibido hacía ya muchos años, por la cual habían esperado mucho tiempo, pero los últimos 40 años fueron muy intensos, de un andar por el desierto, con penurias, con batallas, con pruebas. Y aún en esos tiempos Dios había estado con ellos, pero se acercaba el tiempo de recibir esa promesa. Estaban a punto de recibir esa promesa. Entonces se fue preparando el pueblo, dándole instrucciones, recordándole la ley de Dios y todo aquello que los iba a preparar para mantenerse vigentes en esa promesa. Y en el el capítulo 8, verso 11, empieza nuevamente, es una instrucción que se repite varias veces y dice así: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que este día les doy. Pero mire lo que dice aquí: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa, dice la palabra, y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y vemos cómo la palabra de Dios nos invita. Es un claro mensaje que se repite en Deuteronomios y en otras partes de la Biblia. Es un consejo de vida que nos ayuda a permanecer en el favor de Dios, en la bendición de Dios, y nos invita a no olvidarnos de Él. Mucho hemos enseñado y se ha enseñado en cómo vivir en el favor de Dios, en lo que nosotros una y otra vez llamamos como bendición. Hemos enseñado, y la palabra de Dios nos enseña a aprender a pedirle a Dios, porque curiosamente cuando no conocemos de Dios y vivimos alejados de Él, no sabemos pedirle. Entonces la Biblia nos enseña a aprender a pedirle a Dios. También a perseverar en la oración. Dice: sean perseverantes en la oración, una y otra vez. A ser diligentes, la Biblia nos llama a ser diligentes, responsable con lo que tenemos que hacer. A ser esforzados y valientes, dice la palabra de Dios.
también nos exhorta a permanecer fieles en medio de la prueba, que es algo que experimentamos todos nosotros, aún estando en los caminos de Dios. Permanecer fieles en la prueba es algo que se aprende. Hace poco hablábamos acerca de los ciclos de la vida, de la impermanencia de la vida, y les ponía, por ejemplo, a la hormiguita. Pone la Biblia de ejemplo a la hormiguita, dice de cómo en el verano, cuando hay abundancia, dice, es diligente y es esforzada y recoge para el tiempo que va a venir, donde no va a haber abundancia, va a haber estrechez, escasez, el invierno. Hablábamos también recientemente de perfeccionar nuestra fe por medio de las virtudes, como aconseja Pedro, como nos enseña Pedro. En nuestro caminar con Dios vamos aprendiendo a confiar en Él, en sus caminos y en sus tiempos. Particularmente eso es difícil para nosotros. Cuando nosotros creemos que de cierta manera Dios nos va a bendecir y resulta que nos bendice de una manera totalmente diferente, que muchas veces ni siquiera imaginábamos. Al principio es frustrante cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros creemos que deberían de salir, pero el que permanece fiel ve el camino que Dios abrió para él. Entonces, aprender a confiar en Dios, en sus caminos y en sus tiempos, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Entonces, también a esperar a los tiempos de Dios es muy importante. Y hemos enseñado y hemos aprendido también a valorar la sabiduría como un simiente de vida. Ante todo, dice, adquiere sabiduría. Todas esas cosas las hemos enseñado y las hemos aprendido. Pero hoy particularmente yo quiero compartir algunas ideas y algunas verdades que están en la Biblia, que nos dice y nos enseña qué debemos de hacer y de qué debemos cuidarnos cuando Dios nos está bendiciendo, particularmente cuando estamos viviendo esas cosas grandes y maravillosas que Dios dispuso para nosotros. Porque así como los israelitas tuvieron un largo tiempo de desierto, de prueba, vieron cumplida la promesa de Dios, una promesa grande. Así nosotros también, si la estamos viviendo hoy o estamos a punto de vivirla o en algún tiempo, en el tiempo específico de Dios, vamos a vivir esas verdades, esas cosas grandes y maravillosas que Él tiene para los que le aman. Debemos de aprender de la palabra de Dios cómo es que debemos de vivir y de qué debemos de cuidarnos para permanecer en su bendición. Que no sea algo pasajero, que no sea algo que se disipe rápidamente, como a los israelitas que les dijeron, no se olviden de su Dios. Y esa es la primera instrucción que nos da la Biblia acerca de esto. No olvidarnos de Dios. Y ciertamente es muy fácil olvidarnos de Dios cuando estamos satisfechos. Muchas personas llegan con la premura de un trabajo, con la necesidad, porque se quedaron sin trabajo y no tienen para sustentar a su familia, y los ves arrodillados y los ves entregados, muy conmovidos en medio de la alabanza y la adoración, buscando a Dios con ese corazón genuino, y Dios los bendice con un muy buen trabajo. Pero después ese trabajo los llena tanto que comienzan a olvidarse de Dios. Entonces la Biblia nos advierte acerca de eso. Mire, en Jueces capítulo 8, versos 33 y 34. Lo quiero leer ahí, viene varias veces en el libro de Jueces esto que voy a leer, pero particularmente me gusta la historia de Gedeón y todo lo que hizo por su pueblo. ¿Por qué Gedeón? Porque era un hombre común como usted y como yo,
que vivía, estaba sufriendo lo que estaba sufriendo el pueblo, y tuvo un llamado de Dios a hacer algo para salir de esa condición. Y dirigió a su pueblo, fue un líder, le creyó a Dios, aun cuando necesitó pruebas, le creyó a Dios, y Dios obró a través de él y quitó a su pueblo de una gran aflicción, y vino un tiempo de bendición muy grande para su pueblo. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 33 y 34, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. En otras versiones dice, y se olvidaron nuevamente de Jehová su Dios. Si usted analiza la vida del pueblo de Dios, de los israelitas, se va a dar cuenta que en las Escrituras una y otra vez se olvidaban de Dios. Siempre que los israelitas caían en sufrimiento y en desgracia, la constante siempre fue que se habían olvidado de Dios. Estaban sufriendo, clamaban a Dios, sufrían hasta llegar al punto del clamor, y Dios se compadecía de ellos en su inmenso amor, como cantábamos hace un momento. Los libraba del sufrimiento, ponía a alguien que los liderara, que fuera su líder, que restableciera todo lo que a Dios le agradaba. Al pueblo volvía a tener paz, volvía a tener libertad, volvía a tener abundancia. Pero pasaba un tiempo y se olvidaban de su Dios. Entonces volvían a la misma condición. La constante siempre fue el olvidarse de Dios. Y la realidad es que es tan fácil olvidarnos de Dios. Y en vez de utilizar la bendición que Dios pone en nuestras manos para honrarle a Él, utilizamos la bendición para deshonrarle. Imagínense qué bonitos testimonios hay cuando alguien conoce de Dios, lo recibe a Jesús como su Señor y Salvador, entrega su vida, aprende de Él, y Dios lo lleva a esa posición de cosas grandes y maravillosas. Es algo para la gloria y para la honra de Dios cuando alguien vive eso. Pero esa persona empieza a olvidarse de su Dios. Tanta bendición tal vez llega al punto que lo agobia, que se empieza a olvidar de Él. Entonces toda esa bendición que Dios le dio, en vez de utilizarla para honra, la usa para deshonra. Y se empieza a apartar. Y después empieza a comportarse peor que una persona del mundo. Entonces la gente dice, mira, el Hijo de Dios, el hermano, el que nos hablaba de la palabra, ve lo que anda haciendo. Ya cuando dicen se metió de político, no, hombre, es una broma. Pero hay tantos casos de eso. Entonces utilizamos la bendición de Dios para deshonra. Eso es olvidarnos de Dios. Millones de cristianos, yo creo, en el mundo han sido seducidos por el mundo, valga la redundancia, porque ¿qué sucede? Porque se han relajado en su cobertura espiritual. Nos empezamos a ocupar tanto de las cosas y empezamos a olvidarnos de Dios que nos relajamos y terminamos disipando la bendición de Dios que Él nos da. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el necio disipa todo lo que cae en sus manos. Y ayer
íbamos platicando un poco de esto, yo y la pastora, y como a veces comentamos algunas cosas de la palabra de Dios, que meditamos, o de que en medio de la lectura o de la oración vienen revelaciones que Dios va trayendo. Y hablábamos, por ejemplo, del caso del rey Ezequías, un hombre que Dios le había mostrado su poder, tanto que Dios hizo retroceder el tiempo para mostrarle que Dios estaba con él. Dios lo había bendecido con salud, con años de vida, con paz, con mucha abundancia. O sea, ese hombre estaba viviendo de esos momentos de los que estamos hablando, cosas grandes y maravillosas. Imagínense cuando nosotros estamos en medio de una prueba, que le digamos al Señor: Señor, si realmente estás conmigo. Bueno, él no se lo pidió, el Señor le dijo que esa era la muestra que le iba a mandar de que estaba con él. Pero nosotros que le digamos: Señor, muéstranos una prueba de que estás con nosotros, porque parece ser que no estás conmigo. Y que el Señor te diga: ¿quieres una prueba? Voy a retroceder el tiempo, fíjate en tu reloj. Imagínese esa muestra del poder de Dios. Ese detalle Dios lo ha tenido, bueno, en la Biblia no lo encuentro con muchas, bueno, con Gedeón, con él, con ciertas personas. Pero evidentemente este hombre fue bendecido grandemente por Dios. Un momento de bendición grande estaba viviendo Ezequías. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se dejó seducir por la vanagloria. ¿Y qué hizo? En vez de presumir a la fuente de bendición que es nuestro Dios, empezó a hacer alarde de las añadiduras y abrió los tesoros del reino y los mostró. Había personas que estaban muy impresionadas por lo que había sucedido en la vida de él, y en vez de decirle, hablar de su Dios, de que esas cosas grandes y maravillosas que estaba viviendo era por causa de su Dios, empezó a hablar de las añadiduras. Y muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo. ¿Qué pasó con Ezequías? Le dijeron todo. Le mandó a decir el Señor: se lo van a llevar. Toda esa bendición se disipó porque puso en primer lugar a las cosas antes que Dios. Entonces, como les decía, es muy fácil olvidarnos de Dios. Es muy bonito ver la bendición de Dios en nuestras vidas, pero es muy fácil olvidarnos. Por eso la Biblia lo repite y lo repite una y tantas veces como una advertencia, como cuando uno va a ciertos lugares y hacen mucho hincapié en tener cuidado en algo, en algo en específico. Pues así, esta instrucción es una advertencia muy clara y muy precisa que se repite en la Biblia. No olvidarnos de nuestro Dios. No dejar que la bendición nos ocupe y nos agobie tanto que no tengamos tiempo para nuestro Dios. Que relajemos nuestra coraza espiritual. Escuchaba a alguien, platicaba más bien con alguien, y decía esta persona que uno, bueno, me recordaba cuando yo dije que en medio de la pandemia nos estábamos cubriendo la boca, la nariz, las manos con los guantes y con una careta la cara y todo eso, pero los oídos no nos los estábamos cubriendo. Y todo ese temor generado por la incertidumbre que hay y por las noticias falsas nos estaban enfermando más que el virus. Y me dice, y es cierto. Y me dice, pero en todo tiempo tenemos que cuidar lo que escuchamos. ¿Sabe una cosa? Los seres humanos tenemos una debilidad. Cuando nosotros estamos participando de una plática, de ciertas pláticas constantemente, muchas veces sin darnos cuenta ya estamos participando en esas cosas.
nada más con escucharlo. Entonces, tenemos que tener cuidado, cuidar de no olvidarnos de Dios. La segunda cosa que yo quiero hablarles acerca de qué debemos hacer y cómo debemos de cuidarnos cuando estamos siendo muy bendecidos. Porque Dios siempre nos bendice, pero cuando estamos viendo poderosamente la mano de Dios en nuestra vida. Bueno, vamos a dejarlo en todo tiempo. Pues la Biblia también nos llama a ser sobrios. Ser sobrios y velad, dijo el Señor, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Pues ser sobrios, pero pues nos llama a no embriagarnos. ¿De qué tipo de cosas? Pues como el orgullo. A veces el poder nos llenamos nos inflamos con medio del poder, la vanidad, las rivalidades, todo ese tipo de cosas. Específicamente la Biblia nos llama a no caer en la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es un orgullo que está confiado en un poder, en el poder de alguien o de algo. ¿Recuerdan lo que dijeron los que construyeron el Titanic? Esa era la arrogancia. Hicieron una declaración muy arrogante. Dijeron, este barco es tan fuerte. Se sentían tan orgullosos, dice que ni Dios lo puede hundir. Y muchas veces, hermanos, de veras, cuando Dios nos está bendiciendo tanto, como que nos empezamos a inflar como los pavos reales. Y empezamos a caer en el orgullo, nos embriagamos de orgullo, de jactancia, de poder, de vanagloria, de vanidad. Y entonces empezamos a caer en la arrogancia. Y a Dios no le agrada eso. Lea conmigo lo que Dios dijo a través del profeta Amós, capítulo 6, verso 8. Nuevamente el pueblo de Dios. Mire lo que dice. Dice, nuestro Dios, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, el Todopoderoso claramente ha dicho, ya no quiero a los israelitas. Se sienten muy orgullosos de sus hermosos palacios. Por eso voy a entregarlos a ellos y a su ciudad en manos de los enemigos. Y vemos cómo claramente la Biblia declara que a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros empezamos a jactarnos en el poder, en ese poder sustentado en las personas o en las cosas. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré a enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Claramente vemos cómo el pueblo de Dios se había envanecido. Se había llenado de arrogancia. La tercera cosa que habla la Biblia acerca de lo que debemos de cuidarnos es la tentación. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 verso 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Mateo 26:41 el Señor le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, les dijo, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? Dijo el Señor, es débil. La realidad, hermanos, es que cuando estamos siendo, entre más bendecidos estemos siendo, es cuando más debemos de estar buscando a Dios en la oración. No solamente cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en la prueba, cuando queremos propiciar, ser propicios para una bendición. No,
en el momento cuando estamos siendo bendecidos, entre más nos bendice Dios, más me entrego a Dios en la oración, en la comunión. Es cuando más debemos de buscarlo, de buscar la dirección de Dios para que nos fortalezca ante la tentación. Por eso les decía que Pedro nos recomendaba que nuestra fe la perfeccionáramos a través de la virtud. ¿Para qué? Dice, para que así no estén ociosos, sin fruto, dice la palabra de Dios. Imagínense, Dios me empieza a bendecir de tal manera, pues que ya me voy de vacaciones. Me voy a tomar un año sabático, visitando las mejores ciudades del mundo, las mejores playas. Mi casa ya en la playa. Y nos relajamos tanto que dejamos de perfeccionar nuestra fe y dejamos de tener fruto. Dice Pedro que no debemos de permitir eso, no debemos de permitirnos estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo el tiempo, y especialmente cuando somos más bendecidos, meternos buscando a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y eso lo podemos ver en la vida del rey David. ¿Qué pasó cuando el rey David ya estaba muy bendecido? Cuando ya era el rey, que había ganado tantas batallas, cuando ya vestía ropajes finos, que la gente, él era de ser el pesado, de ser un pastorcillo, que ni siquiera su familia, su padre y sus hermanos lo tomaban en cuenta como para que Dios pudiera hacer algo grande a través de él. Pues Dios había cambiado su realidad y era un rey, el gran rey David. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba ocioso. Porque en el tiempo cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó en su palacio. ¿Y qué hizo? La tentación se le presentó. Fíjese cómo Dios a veces permite que nosotros pasemos algunas dificultades para ayudarnos a no caer en tentación. Y a veces por las dificultades podemos caer en la tentación. Las dos cosas pueden suceder. Pero cuando el Señor nos mantiene ocupados, Señor, bendíceme, y estás tan ocupado en la oración que hay cosas que no van a ser tentación para tu vida. Pues para David se equivocó, ya todos conocemos la historia, cayó en tentación. ¿Y qué pasó? Trajo consecuencias a su vida. Por eso Pedro dice, no estén ociosos. Amén. Lo siguiente que yo quiero hablarte tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, cuando hablamos acerca de la arrogancia. Es algo similar, pero yo quiero hablarlo en términos, quiero expresarlo en términos de cuando empezamos a ser tan bendecidos que dejamos de tomar en cuenta a Dios. Cuando leía la historia de un rey llamado Usías, que él llegó a los 16 años, fue nombrado rey, a los 16 años. Y en su breve historia de un capítulo que está en Crónicas y en otras partes de la Biblia también, pues ahí dice que fue un joven que hizo lo recto delante de Dios. Persistió, dice la palabra, en buscar a Dios. Se dejó dirigir por Dios y Dios lo bendijo mucho. Lo hizo alguien muy grande y muy fuerte.
Es una bonita historia, lo puede leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Se lo recomiendo. Pero lo estoy parafraseando. El rey Usías, llegó un jovencito, se entregó a Dios, Dios lo bendice mucho. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 26, 16. Mire que lo que dice la palabra de Dios, me dice más, cuando ya era fuerte su corazón, ¿cómo dice ahí? Se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Algo que a él no le correspondía. Saúl hizo lo mismo. Le dijeron que esperara a Saúl, ¿y qué hizo? No, pues es que como no venías, pues me puse el traje de sacerdote. Pues este joven Usías, después de que Dios lo había hecho un hombre fuerte, que había derrotado a sus enemigos, lo había prosperado en todo, dice que su corazón se enalteció y hizo algo que a él no le correspondía. Y todavía dice la historia que los sacerdotes, el profeta le dice, ¿por qué lo hiciste? Y se enojó. En vez de decir, perdón, la regué, se enojó con ellos. Entonces le brotó la lepra en ese momento y vivió ya leproso hasta que se murió. Entonces dice ahí que su corazón se enalteció para su ruina. Y eso mismo sucede. Mire qué triste es buscar la bendición de Dios durante tanto tiempo y Dios nos lleva a ese lugar grande y maravilloso que le hemos estado pidiendo, pero nuestro corazón se empieza a enaltecer y dejamos de tomar en cuenta a Dios y dejamos de escuchar el consejo de otro, del pastor, del hermano, del padre, de la madre, de los hijos. Eso es un corazón enaltecido, el que no escucha a nadie, porque yo soy. Y empezamos a experimentar un sentimiento de falsa grandeza. Y eso no trae otra cosa más que ruina en la vida de las personas. Entonces, parafraseando un poquito para ir terminando el mensaje del día de hoy, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios para permanecer en su bendición, en su favor? ¿Qué debemos de hacer? ¿De qué debemos de cuidarnos? Pues primero, no olvidarnos de nuestro Dios. Ya hablamos acerca de eso y vemos que es muy fácil. Cuando nosotros empezamos a convivir con el mundo, porque es imposible que no convivamos con el mundo, pero no vamos, como solemos decir, con un corazón guardado, con una coraza espiritual fortalecida, y nos dejamos llevar por tantas cosas, nos olvidamos de nuestro Dios. Y vemos claramente que fue una constante en los momentos difíciles de los israelitas. Luego hablamos acerca de ser sobrios, de no embriagarnos. Hablamos también de la tentación, de cómo debemos de estar, de perseverar todo el tiempo en el conocimiento, en la oración, porque más especialmente cuando estamos siendo bendecidos. Porque cuando estamos siendo bendecidos, como que llega esa emoción y sientes que todo lo puedes y se te olvida todo lo que has vivido con tu Dios. Y hablamos también de no dejar que nuestro corazón se enaltezca. Tenemos que reconocer algo. No tenemos todo el conocimiento. Cuando sentimos que todo nos va bien y que tenemos una buena cantidad de dinero en la cuenta del banco y todo me ha ido bien, de repente, oye, ¿no te gustaría hacer este negocio? Y tú no sabes nada de ese negocio, es más, no sabes ni de lo que se trata. Y de repente, pero yo soy, como diría un hermano de aquí en la iglesia, pero yo soy don Cacahuate. Entonces estás enaltecido, pues en ese momento estás embriagado
Y ahí es donde viene la ruina. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestra bendición no se disipe. Él quiere que se multiplique. Quiero terminar con lo que está en el Salmo capítulo 1, verso 1 al 4. Es muy conocido, es muy hermoso lo que dice ahí, pero quiero que lo veamos desde esta perspectiva. Salmo capítulo 1, verso 1 al 4. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Escuche bien, en consejo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese bien lo que hablamos ahorita, perseverar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Una constante en el favor de Dios y en la bendición de Dios. Pero mire lo que dice aquí, que no anduvo en consejo de malos. Por eso el último consejo que quiero yo hablar, hay muchos, pero el último que quiero hablar este día es aprender a deleitarnos en el consejo de Dios, en su dirección. Mire, cuando uno está siendo bendecido, cuando te está yendo muy bien, híjole, empiezan a llegar muchos aduladores y consejeros a tu vida, como las moscas a la miel. ¿Cuántas personas hemos conocido que cuando les está yendo muy bien, se llena la casa, se rodea de personas? Entonces la Biblia nos llama, no, pero es que yo soy un hijo de Dios y yo amo a Dios, sí, pero debes de tener cuidado del consejo que vas a escuchar, que vas a aplicar. Como decía, para ruina de muchos ha sido el escuchar el consejo equivocado. Eclesiastés 10:1, hablando de las moscas, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Imagínense qué triste es ser un testimonio para la gloria y para la honra de Dios, un testimonio del poder de Dios, de la bendición de Dios, y por un mal consejo, por un mal consejero, por un mal por dejarnos llevar por las adulaciones, arruinar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces hay tantas cosas de las que habla la palabra de Dios, como la generosidad y tantas otras cosas acerca de cómo permanecer en el favor de Dios. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la vida, como decíamos hace unos días, es por ciclos. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos más estrechos, y debemos de estar conscientes, porque eso nos hace estar preparados y mejor capacitados para eso. Pero yo estoy convencido que el que permanece fiel en la prueba, el que persevera en la oración, el que es esforzado, diligente, valiente, aun cuando no está viendo resultados inmediatos,
Dios lo va a llevar a esa promesa y lo va a llevar a un tiempo de cosas grandes y maravillosas. Esa es una ley. Dice la palabra de Dios que Él no miente y Él no deja de cumplir sus promesas. No es como los hombres, dice que se arrepiente. Y este mensaje es para el que está batallando ahorita, pero ha decidido permanecer. Al que ha venido sembrando durante años y cree que no va a cosechar, pero sí va a cosechar porque sembró y la ley es que va a cosechar. ¿Cuál es el consejo? Que estén preparados para que esa bendición sea permanente en su vida, que no se disipe como la bruma, sino que se multiplique para la gloria y para la honra de Dios. Por eso la palabra de Dios habla tanto de la humildad. Es una de las virtudes más grandes que puede existir en el ser humano. Cuando seas muy bendecido, te voy a dar un último consejo. Más bendecido de lo que estás ahora, porque Dios te ha bendecido. Cuando estés así como diciendo, Señor, ya no me bendigas tanto. Como un primo así decía, para hacer enojar a un vecino, le decía, Señor, ya no me bendigas tanto a mí, bendice a este, mira cómo está todo jodido. Lo hacía de broma para hacerlo enojar, pero cuando estés así como diciendo, Señor, ya no hay dónde guardar tanto, métete con Dios, más todavía. Señor, me está rebasando esto, no puedo dejar de ser dirigido por ti. Cuando te esté bendiciendo de esa manera, cuando estés en ese punto, busca a Dios con más intensidad, más de su palabra, más de su conocimiento, y dile, Señor, forma en mí un espíritu de humildad que te honre, Señor. Por eso el Señor entró montado en un burrito a Jerusalén, porque tipifica la humildad, la mansedumbre. El caballo tipifica la arrogancia, la altivez. Y fíjese, esa gran bendición, la bendición más grande que ha pisado la tierra, fue puesta sobre uno, o sobre el, no sé si uno o el animal más humilde sobre la tierra. Dios resiste al soberbio, pero le da favor al humilde. Amén. Prepárate para multiplicar tu bendición. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que después de todos estos meses donde pues ha habido personas enfermas, ha habido personas que lamentablemente han dejado este mundo, han perdido la vida, otros perdieron su trabajo, otros tal vez están no soportó su matrimonio la prueba, otros vieron limitados sus ingresos. Yo quiero decirte que esto no se va a quedar así. Dios nos va a bendecir porque es una promesa de Él, no es una promesa mía, no es una promesa de los hombres. Y yo quiero que te prepares, Ayer venía platicando con la pastora y le decía, mira, lamentablemente mucha gente no va a aprender de esto extraordinario, de este tiempo extraordinario que estamos viviendo. Mucha gente va a seguir por el mismo camino como los necios. Pues Dios nos aliente, nos dé las capacidades de aún a ellos hacerlos entender. Pero yo quiero decirte que te prepárate para administrar esa bendición que Dios va a poner en tus manos. Y yo quiero darle una palabra de aliento a toda esa gente que tal vez perdió un familiar, perdió su trabajo o que están batallando con cualquier tipo de cosas.
busca a Dios enteramente. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer, Señor. Gracias porque sabemos que en este libro, Señor, en este compendio de libros, Padre, está lo que necesitamos, Señor, para vivir, para tener vida y vida en abundancia, Señor. Por eso bendecimos tu santa palabra, Señor. Los hombres somos altivos, Señor. Tendemos a ser orgullosos, altivos, arrogantes, Señor. Pretender, Señor, que lo creemos y lo sabemos todo, Padre. Pero estamos tan limitados delante de tu presencia, Señor, que te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser humildes, a ser bendición, Señor. A toda la bendición que pongas en nuestras manos, Señor, sea para honra y no para deshonra, Padre. A estar preparados, Señor, para esas cosas grandes y maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y tu consejo, Padre. Y, Señor, permíteme bendecir, Señor, a todas esas personas, Padre, que están luchando este día por su salud, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, Señor. Que tal vez están en un momento, Señor, de depresión, de incertidumbre, en una profunda tristeza, Padre. Que lleves consuelos a esos corazones, Padre, y que esta palabra les ayude a saber, Señor, que su condición no va a quedar así, porque tú cumples tus promesas, Padre. Bendice, Señor, a la iglesia, no solamente a esta comunidad, Señor, sino a la iglesia en todo el mundo, Padre. Cada iglesia, cada denominación, Señor, cada comunidad, Señor, cada congregación, Padre, bendícelos, Padre. Que cada día se añadan más, Señor. Bendice, Señor, Padre, también a cada familia de esta iglesia, en todo, Señor. Que nunca, Señor, falte nada en sus vidas, Padre. Y que cada día, Señor, sean más diestros, Señor, en tus caminos, Padre. Y aquel, Señor, que se ha apartado, aquel que se ha enfriado, Señor, pues venga, Señor, y se avive esa llama, Señor, en ellos. Gracias por lo que haces, gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Yo los bendigo, Padre, este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Riquezas de honor, nada tiene un valor que pudiera apartarme de ti. Es tan solo tu amor el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Toda la gloria es para ti, Señor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para
ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Oh, sí, Señor. Cristo, Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Oh Padre, Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Una vez más, dile: Cristo, Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Oh Padre, Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré.